Claro. ¿no? O sea, tu vida vale más que cualquier fotografía y siempre tienes que tener mucho cuidado con cómo haces tu trabajo, porque de héroes están llenos los panteones, me decía, ¿no? Carlos Ahumada se hizo famoso hasta que reventó el problema que tuvo, ¿no? Ujú. Era como pues como un personaje que no tenía rostro, digamos, ¿no? Ajá. Y entonces, pues yo tenía fotos de Carlos Ahumada, además con Onésimo Cepeda, ¿no? Este obispo de Catepec, que además era un personaje, todo un personaje de la política, ¿no? Pues sí, por poca experiencia me vi envuelto en una situación en la que había como un pleito entre dos grupos, pues porriles, Ujú. en una elección de la universidad. Cuando me di cuenta, los dos grupos se dejaron de pelear para Chingate. chingarse al fotógrafo, ¿no? Que estaba además dejando testigo o prueba de lo que estaba pasando ahí. Ujú. Y afortunadamente un maestro que se llama Fernando Magdaleno de la Prepa 7 de Acapulco, que no sé si todavía trabaja ahí, me hizo el favor, me salvó la vida y me sacó en su cajuela. Bienvenidos, amigos míos, al podcast. Yo soy su anfitrión, el Diablito Dali, y en el programa de hoy tenemos un ganador del Premio Nacional de Periodismo Mexicano. ¡Wow! Con ustedes, Miguel de Mayuga. Hola, Diablito, ¿qué tal? Eres fotógrafo o fotoperiodista, ¿no? Fotoperiodista, sí. Sí, ¿qué es lo más extraño que has fotografiado? Pues que será como eclipses, la luna, ¿Has captado fantasmas? No, no he captado fantasmas. He fotografiado principalmente personajes escabrosos, pero casi todos son políticos. Si pudieras viajar en el tiempo y fotografiar cualquier evento de la historia, ¿cuál elegirías y por qué? Un dinosaurio. Con esa luz brillante veo solamente estrellitas. ¿Qué dinosaurio? Pues no sé, como me da mucha curiosidad ver realmente cómo eran los dinosaurios, ¿no? Porque la forma en la que lo conocemos son especulaciones, ¿no? Entonces me gustaría saber cómo era realmente, por ejemplo, un T-Rex o saber cómo eran los dinosaurios realmente, si tenían plumas, si no tenían plumas, si eran de colores. Es un dinosaurio. ¿Cuál es la mejor forma de aparentar ser un fotoperiodista profesional sin saber tomar fotos? Pasar desapercibido es lo mejor que puedes hacer en ese trabajo. Eres de Acapulco, ¿no? Del fraccionamiento El Coloso. ¿Qué es lo mejor de Acapulco que podrías presumirle a todo el mundo? El relleno de cuche, Uf, el chilate, comida en general. Yo creo que Acapulco es de las cosas que más extraño. Obviamente, además de mis amigos y mi familia, la comida. Y la playa, obviamente. Sí, a eso me refería yo. ¿qué te hace feliz? Mi familia, mi hijo, mi esposa, la comida, ¿La comida? los memes. ¿Sabes qué? ¿Qué me hace feliz a mí? ¿Qué te hace feliz, Diablito? Poder decir, damas y caballeros, Miguel de Mayuga en el podcast. Acapulqueño, fotoperiodista, cabrón, toda una eminencia en el fotoperiodismo nacional. ¿Qué se siente que te reconozcan en la calle? Pues ahora me reconocen más por ser un curador de memes. Es muy curioso que no me ha pasado solamente una vez. Mucha gente ahora, bueno, no mucha gente, bueno, algunas personas me dicen en la calle, ¿es usted Miguel Imayuga, el de Instagram? Y yo digo, ahorita va a decir de alguna foto, ay, yo es que me río mucho con sus memes. Nos dicen, es el de Sueña lindo corazón. Oh, Pero mira, viral al menos. y nada, menos, ya tienes, puta, como más de 20 años, ¿no? ¿Como cuántos años que empezaste a chambear? Justo venía pensando ahora que venía para acá, que este marzo estoy cumpliendo 24 años 24 años, trabajando cabrón. como fotoperiodista. Siempre digo que tomo a partir del momento que publicaron mi primer foto en un periódico, Ajá. y en marzo del 2001 fue que empecé a trabajar en el periódico El Sur en Acapulco. Estaba todavía en la escuela, justo estaba terminando el cuarto semestre de la universidad. Ajá. Y en ese momento, un maestro que se llama Juan Carlos Moctezuma, al que le mando un saludo, me invitó un día pues a ir al periódico a hacer, pues practicar, a estar ahí. Y lo más chistoso es que primero me invitó para que fuera yo a ser reportero escrito, a que fuera redactor. Ajá.
y por un accidente de redacción, literalmente, me hice fotógrafo y hasta la fecha pues sigo haciendo lo mismo. ¿Sí? ¿Qué sentiste cuando viste tu primer foto publicada en el periódico? Es una sensación bien padre porque es justo como literalmente el fruto de una jornada de trabajo en el que pues, la gente a veces solamente ve las fotos en los periódicos y pues no sabe qué es lo que pasa, qué tiene que hacer uno a veces para que una foto llegue a publicarse, ¿no? Ajá. En ese momento, obviamente, pues como estaba yo practicando, solamente no tenía como asignaciones todavía de eventos o protestas o manifestaciones, Ujú, sino que literalmente me mandaban a hacer fotos de la playa en Acapulco, ¿no? De ujú. si había basura, si había como esto que ahora se le llama la fotonota o la fotodenuncia, que es prácticamente una foto que no acompaña una nota, sino que es como en sí La evidencia. una nota por sí sola, ¿no? Ajá. Y entonces me mandaban a mí a hacer fotos de recorridos de playa y me acuerdo mucho que eran fotos, pues sí, como de limpieza de playas. Y es muy padre porque además, pues, no sé, muchos estudiantes de comunicación lo van a poder, pues, confirmarlo, que en su casa siempre hay mucha duda sobre esta carrera, ¿no? En el que si te vas a morir de hambre o vas a poder, o si algún día vas a poder vivir de esto. Y fue un poco como decirle a mi papá que además dudaba mucho, ¿no? Ujú, Él siempre me decía que me iba yo a morir de hambre, que nunca iba a tener una casa propia, que nunca iba a tener un carro propio. ujú. Y entonces, digo, no porque me haya publicado una foto en el periódico, ya tenía en ese momento todo lo que me parece que lo que iba a Ajá. conocer, pero fue por lo menos como una manera de decirle: mira, esto es por lo que no llego temprano, por lo que me voy temprano". Y entonces, pues sí, fue muy satisfactorio ver tu foto publicada en el periódico. Hasta la fecha sigue siendo una sensación muy padre, pese a que pues ya cada vez los medios impresos están feneciendo, Ujú. ¿no? Es más palpable que cada vez son una cosa más ajena para todo el mundo. El hecho, yo me acuerdo mucho que todos los días llegar y revisar el periódico para ver qué fotos te habían publicado, o después cuando empecé a trabajar en un semanario como proceso, llegar al domingo y tener la revista en tus manos desde el sábado en la tarde y ver qué te habían publicado de toda la semana que habías trabajado, ¿no? Ajá. Es una sensación que realmente, pues no se puede cambiar por nada ahora con lo virtual, no se puede comparar, ¿no? Claro, claro. En mi caso, mi papá siempre dijo que estaba estudiando recreo. Dice: Eso no es una carrera, ese es recreo", me decía. Y de hecho nunca la validó. Sí, no, mi mamá lo que me decía: a ti lo que te gusta es andar en la calle. O sea, por eso Sí. escogiste ese trabajo, porque a ti realmente lo que te gusta es la vagancia, ¿no? Y un poco sí, o sea, finalmente, pues es de las cosas que más me gusta de mi trabajo. ¿Para qué te miento? Para que te mientas, sí, es andar en la calle, conocer personas y además, no sé, como un reportero de información general, nunca tuve como una fuente, nunca fui un fotógrafo de deporte Ujú. o de sociales, sino que era de información, que siempre he sido fotógrafo de información general. Pues es muy padre que un día puedes estar desayunando en el Palacio Nacional y al otro día me puedo estar echando unos tacos con doña Chepa en su casa, Ajá. además que te los invita de buena onda y sentir como que la gente pues sí, te abre las puertas de su casa o de su problemática a veces también, Claro, ¿no? No solamente de su casa, sino como de su problemática, y tú pues tratas, haciendo tu trabajo, de ayudarlos, ¿no? ya. A mí, fíjate, yo en algún momento, no solo cuando iba empezando, porque cuando uno empieza en este desmadre de la comunicación, llega un momento desde siempre que tiene dudas, sobre todo al inicio, ¿no? Y en mi caso todo el tiempo, desde que empezamos Independiente, ¿te acuerdas? Cuando entramos a la televisora estatal, cuando entré a Televisa, todo el tiempo lleno de dudas. Sí, sí. Pero, y en algún momento, cuando yo quise tirar la toalla, creo que cuando vi que no respetaban mi trabajo y que me estaban ninguneando bien cabrón y quise apoyarme en otro lado y nadie me validaba, güey. O sea, toda mi experiencia, todo mi trabajo, ahí es donde dije, voy a tirar la toalla. ¿En qué momento te llegó a pasar algo así? Pues ya de últimas. Pero tiene que ver más que nada
en esto que hablamos hace un momento, ¿no? De que los tiempos están cambiando Ujú, y finalmente ahora con todas estas invitaciones, justo como ahora, ¿no? De hablar, de platicar del trabajo. ujú. Luego, un poco bromeando, les digo que soy un fotógrafo trans, porque soy transgeneracional, ¿no? O sea, he trascendido de la generación analógica, por ejemplo, a trabajar con película, con rollo, con cámara fotográfica analógica, Ujú, a primero usar fotografía digital y después, pues sí, poco a poco ir abandonando los medios impresos para estar ahora enfocado más en la producción de contenido digital, ¿no? Como fotografía, video, audios, ahora que pues tengo la intención de ser podcaster o Ajá. hacer video Influencer. sí, o audio. O sea, es como, sí, es complicado realmente como darte cuenta en algún momento que tienes que trascender Mm, pues todo esto que ya pasó, que además, o sea, en el camino después de 24 años, te digo, me ha tocado ver a muchas personas, a muchos compañeros que han sido muy valiosos, que son grandes fotoperiodistas o fotógrafos, pero se han quedado pues sí, como estancados al no querer dar este salto digital, ¿no? En algún momento, yo me acuerdo mucho al principio, te estoy hablando como del 2002, 2003, que la gente decía, no, no, esas cámaras digitales son para güeyes que no saben tomar fotos, ajá. ¿no? Eso decían. O sea, decían, eso es para pendejos, ¿no? Pero realmente era como una herramienta, ¿no? Y después lo mismo pasó con la gente que decía, no, yo no voy a hacer video porque yo soy fotógrafo, ¿no? Y entonces ahora mismo tienes que ser como, pues sí, como un ente más completo, porque además de ser fotógrafo tienes que hacer video y manejar como multilenguajes, ¿no? Claro. Porque en algún momento yo decía, por ejemplo, no, es impensable que por qué graban video Con el celular vertical. vertical, ¿no? Vertical. Y porque yo decía, o sea, ustedes cuando vean la televisión, la van a ver así chueca, ¿no? Ajá. No pueden grabar video vertical, pero ahora hay nuevas narrativas como el TikTok, Ajá. los Reels, donde uno tiene que pensar ya como en esta dinámica de la fotografía Claro. o el video vertical, ¿no? Sí. Y te digo, todo esto ha cambiado muy rápido además, te digo, yo tengo 24 años trabajando y en este tiempo que pareciera corto o largo, para como dependiendo de cómo lo veas, Ujú, ha habido muchísimos cambios, ¿no? Y te digo, cada vez es todo el tiempo evolución, evolución, evolución. Digo, yo tengo ganas todavía de seguir un rato más pues en este trabajo, en esta labor. Y yo me doy cuenta que cada vez tengo que estar actualizándome todo el Está tiempo. cabrón. Sí, sí, ¿no? Y además, las juventudes, no sé, digo, o sea, ya habla uno de juventudes, Sí, se te notan los 24, ¿eh? pero si te das cuenta, ya los chicos que ahora mismo están comenzando a trabajar Ajá. son nativos digitales, ¿no? O Claro. sea, son chicos Crecieron. o sea, que si tú les das una fotografía impresa, le quieren hacer zoom, Sí, güey. le quieren hacer zoom, ¿no? Sí. Imagínate, ¿no? Es como, o sea, para uno que todavía, pues sí, te digo, tuvo como esta onda de ir los domingos, Ujú, comprar una revista, todos los días comprar el periódico, y realmente era muy padre abrirlo, el olor a la tinta, como ujú, todo este romanticismo de lo analógico, de lo impreso, ujú. finalmente tiene que, pues sí, que darle paso a todas estas nuevas tecnologías que además cada vez son más rápidas, ¿no? Claro. Bueno, tú estuviste unos años ahí en el sur. Yo me acuerdo porque yo empecé mis prácticas ahí por ti también, con el negro también, con Juan Carlos. Y por cierto, sí, un saludote a Moctezuma, donde quiera que esté, como quiera que esté. Pero estuviste unos años ahí y esto pasa aquí, pasa en animación, pasa en cómic, que queremos trascender, queremos crecer, queremos profesionalmente brincar, dar un paso a una empresa más grande o a un proyecto más notorio. Y todos de repente cuando estamos empezando vemos que la gente brinca así, colegas, y decimos, "Pues, es que ¿cómo le hizo, güey? Yo quiero hacerlo". ¿Cómo se da tu brinco del periódico El Sur de Acapulco a la revista Claroscuro aquí en Ciudad de México? Cuarto oscuro. Cuarto Oscuro. Bueno, yo desde que me dedicaba a esto, Ajá. siempre mi pretensión fue siempre estar aquí, ¿no? Porque hay como una centralización Sí. pues de todo, ¿no? O sea, todos los grandes eventos, toda la información importante, digamos, pues que mueve, como hace la coyuntura en la vida nacional, digamos, Ujú. pues casi siempre se da en la Ciudad de México, o por lo menos, si no, desde aquí los medios grandes se canalizaba, pues Sí, las coberturas, ¿no? A los estados. claro. Y entonces, en algún momento, cubriendo una final de la academia, Okey. cuando ganó Carlos Rivera, me acuerdo. La final fue en Acapulco y yo ese día conocí en la sala de prensa de la final de la academia, ahí en el centro de convenciones, a Moisés Pablo, que es un fotógrafo de Cuarto Oscuro y ahora justo de hecho es el editor
del Oh, jefe de Cuarto Oscuro, ¿no? De la ok. agencia Cuarto Oscuro. Y él estaba teniendo complicaciones para enviar, porque en ese tiempo pues todavía era como, pues no era tan fácil que todo el mundo tuviera una laptop, por ejemplo, Claro. ¿no? Y entonces había toda una dinámica en la que tú tenías que llegar a la sala de prensa, buscar una computadora que fuera apta para ponerle un Photoshop, instalar, editar, ¿no? Y entonces él estaba teniendo complicaciones y yo lo invité a que fuera para al sur a enviar, ¿no? Ujú, Y ya después de que pudo enviar sus fotos, trabajamos, cotorremos ahí un rato. Y yo digo, obviamente yo ya conocía lo que era Cuarto Oscuro. claro. Y le dije, ¿no? Le dije, oye, ¿no les interesaría tener un corresponsal en Acapulco, ¿no? Evidentemente, al principio no había paga, no había nada, Ujú, pero Cuarto Oscuro es un gran escaparate para los fotoperiodistas en México, ¿no? ujú, Es una gran escuela además, porque realmente, pues habrá muchas opiniones, no habrá quien diga que Pedro Valtierra explota a la gente y esto, pero realmente nadie te paga por enseñarte, es una ujú. gran escuela y además las buenas escuelas de fotografía son muy caras, ¿no? Y realmente ninguna escuela de fotografía, por más buena que sea o por más cara que sea, vas a aprender lo que aprendes en Cuarto Oscuro, que es realmente enfrentarte a la vida real y además de convertirte en un fotoperiodista con muchas más aptitudes Ujú, porque además de ser fotógrafo, te conviertes en te conviertes en relacionista, en autogestor, porque como no trabajas con con un reportero, digamos, claro. tú autogestionas tus temas, tus historias. Obviamente trabajas a partir de una agenda que ellos te asignan, Ujú, pero tú tienes la libertad muchas veces de proponer temas, de crear reportajes pues, personales. claro, y vas solo. Sí, sí, sí. Y realmente Cuarto Oscuro es una gran escuela. Ujú, Además, en mi caso, pues te digo, yo tardé como 18 meses enviándoles desde Acapulco información, que realmente, pues sí, cualquiera diría es una ciudad de provincia, Acapulco, pero es una ciudad con mucho movimiento. No es como decir, digo, sin ser peyorativo ni hacer menos a nadie, pero ujú. no estamos hablando de Querétaro, Tlaxcala, Tlaxcala, güey. ¿no? O sea, finalmente Acapulco es una gran plaza, Villahermosa. así. es una gran plaza porque desde siempre ha habido, pues es una ciudad cosmopolita, ¿no? Ajá, Hay pues, de espectáculos sociales, política, gran parte de la claro. historia de México se ha gestado en Guerrero y obviamente en Y en Acapulco, ¿no? Acapulco. Y entonces, pues como fotógrafo de Cuarto Oscuro era una gran plaza ser el corresponsal de Acapulco con mucho escaparate. Y de hecho a mí me sorprendía mucho cuando te digo, en algún momento yo les comentaba así como, hey, ¿no quieren que me vaya? Y fue muy chistoso porque sin pensarlo, menos de una semana, Ujú, ya estaba yo aquí y era como bien curioso para mí que llegué yo aquí a la Ciudad de México ujú. y mucha gente ya conocía mi trabajo porque estaba yo Mandando el. mandando desde Acapulco para Cuarto Oscuro. Oh, Y entonces, además, te digo, no es como que yo llegué de cero a Cuarto Oscuro cuando llegué a la Ciudad de México, porque ya tenía casi 4 años trabajando en el sur, ujú, pero aún así Cuarto Oscuro fue una gran escuela porque te digo, de autogestión, como justo para enfrentarme como al envío en tiempo real de información y además aprender a andar en la Ciudad de México, ¿no? ¿Cómo te recibe la ciudad? No, las ciudades, imagínate, ¿no? En Acapulco realmente tenemos dos avenidas, Ajá, ¿no? y La ya. avenida Cuauhtémoc Y la costera. y la costera, ¿no? Y entonces si en algún momento te pierdes, realmente lo único que haces es levantar la cabeza un poco y dices, ay, ahí está el mar, Es para allá. es para allá, ¿no? Y obviamente es muy difícil que te pierdas, a Ujú, menos de que digo, no, te vayas más al cerro, sí, sí, sí. ¿no? Ujú, Pero yo recuerdo mucho haber llegado aquí a la ciudad y realmente Isaac López, que es también un paisano de sí, Acapulco, sí. que él, pues digamos que vino a México casi casi a sufrir por mí, porque para cuando yo llegué, yo llegué a vivir en un lugar donde él ya había, Ajá, pues, ¿qué digo? Pues, estaba un rato. sí, encontrado un lugar que pues no era muy caro, que era céntrico, Mm, que era seguro, y de hecho, yo siempre digo, ¿no? Que una gran parte del éxito de vivir en la Ciudad de México es no vivir lejos, ¿no? claro, Porque si vives lejos, chingaste tu madre. pierdes mucho tiempo de tu vida en el transporte público, y además en ese tiempo, pues era como más inseguro Todavía. la Ciudad de Ujú, México que Acapulco, ¿no? ajá. Porque o sea, en aquel tiempo tú dices, voy a México y te dicen, te van a matar en México, ¿no? Y Ay, ahora dices, voy a Acapulco y te van a matar en sí. Acapulco, No vayas, no no vayas vayas. a Acapulco. Y entonces yo me Sí. acuerdo mucho de, por ejemplo, Isaac, o sea, yo realmente viví 3 meses o sea, los primeros 3 meses en la Ciudad de México. Los mejores 3 meses de tu vida. No, no, perdido, Perdido. perdido.
O sea, porque era como que yo salía del metro y no sabía dónde estaba. Y entonces, o sea, Isaac me dijo, güey, para el sol Ujú, se pone, o sea, es más bien, el sol nace en el oriente, ¿no? En Ajá. el oriente está Iztapalapa. ujú, En el poniente está Álvaro Obregón. Ajá. Y entonces, oriente, poniente, sur, norte. Ajá. Y después haces circuito interior, Ajá. periférico, eje central y viaducto, ¿no? La osa No, mayor, más bien, la osa menor, el casi, cinturón de Orión. casi. Y entonces me decía, o sea, sur, norte, oriente, Sí. poniente, viaducto, eje central, y- Ajá. ejes, ¿no? Ajá. Eje sur, eje norte, eje oriente, eje poniente. Ujú, Y la verdad, a partir de eso, fue como que yo me empecé a ubicar un montón. Y además también un fotógrafo de Cuarto Oscuro que se llama Iván Stephens, ujú. realmente me salvó la vida un montón de veces porque era como de que en ese tiempo teníamos Nextel todavía. Pues sí. O sea, yo te digo, yo ahora digo, es cuando me doy cuenta, ¿no? Cuando yo empecé en el sur, usé Viper. Wow, todavía usaban Viper. Usé Viper. Verga. Usé Su madre. Vipers, usé Vipers, ¿no? Y Ajá. cuando llegué a Cuarto Oscuro usábamos Nextel y yo era como de que, oye Iván, es que estoy en un lugar donde está pasando un carro como rojo. No miento, porque todavía ni siquiera existía el Metrobús cuando llegué. No. Y entonces era como de, oye Iván, estoy en un lugar donde hay un edificio azul que tiene como un círculo arriba. Y Iván me decía, ese es el World Trade Center. Center, Es el sí. World Trade Center. Y me decía, ¿para dónde vas? No, pues ya voy a la agencia. Entonces me decía, camina, porque la agencia está en Juan Escutia y Jojutla, en Cuarto Oscuro, ¿no? Ok, cambié para arriba, sí. Y entonces Iván me decía, entonces camina en el sentido de los autos. Pero me decía, ¿estás enfrente del edificio o estás del otro lado de la calle? No, del otro lado. Entonces camina en el sentido de los autos y cuando llegues vas a llegar a una gasolinera. Cuando llegues ahí me hablas, ¿no? Entonces llegaba yo a la gasolinera Nuevo que está León. aquí en Nuevo León Ajá. y me decía, ahora va a pasar un camión que dice Mazatlán. Ujú. Te bajas, te subes en ese camión de Mazatlán y vas a cuando le dices al del camión que te baje en Juan Escutia. Cuando llegues, me vuelves a marcar, ¿no? Y era como de, Iván, ya estoy aquí. Güey, la agencia está a 2 cuadras, camina, ¿no? Sí. Y entonces todo el tiempo, la verdad, y además muchos compañeros era como de que me veían ahí totalmente perdido y me decían, ¿a dónde vas? Y yo, es que voy a tal lugar. Ok, yo voy para allá, te llevo, ¿no? Y además también te digo, en Cuarto Oscuro había como una dinámica de que lo primero que tienes que hacer cuando llegues a un lugar lejos Ujú, es ubicar quién tiene carro para pedirle ride, ¿no? ujú. Y entonces, no, o sea, yo me acuerdo mucho que, como dices, esto de que cuando dices quiero tirar la toalla, fue una vez, me acuerdo que Respondiendo a tu pregunta, sí. después de 40 minutos después, cubría yo Big Brother, Ajá. una de las tantas de Big Brother. Ajá. Y obviamente yo no sabía que los fotógrafos no se quedaban hasta el último, ¿no? Ujú, Había un momento como antes de las 9, porque además por los cierres de los periódicos, ujú, pues tienes que irte, porque en ese tiempo no se podía enviar por teléfono y ujú. ahora, ¿no? Sino que tenías que ir al periódico, aunque haya digital, Bajar tú. tenías que ir al periódico, bajar tu material y entregar para antes del cierre, ¿no? Y Sí. entonces, pues los fotógrafos se desaparecían a las 9, ¿no? Y yo como no los ubicaba a todos, me acuerdo que yo todavía me quedé hasta el, qué difícil se Me das. ¿no? Y entonces cuando me di cuenta, pues ya no había nadie, ¿no? Y yo salgo, obviamente sin saber que el domingo en la noche No hay nada. no hay transporte Sí. público en Santa Fe, ¿no? Y yo con 20 y tantos pesos, Puta. y ahí me tienes caminando por Santa Fe en la noche, casi al punto de la lágrima, diciendo, dice, yo debería estar en mi casa ahorita a esta hora, cenando, ¿no? Y me acuerdo que como pude, regresé a Televisa y le marqué a la agencia y Pedro Valtierra me contestó bien preocupado, me decía, ¿dónde estás? Estamos preocupados por ti. ¿Qué te Feliz de Santa pasó?". Fe. Sí, y entonces, Pedro, la neta, bien, pues yo Ujú. no puedo tener una sola queja de él, Ujú, porque la verdad siempre se portó muy buena onda conmigo, siempre fue como, pues, muy buena persona conmigo, ¿no? ujú. Y entonces me acuerdo que me dijo, te voy a mandar un taxi para que te regreses a la agencia. Y cuando llegué casi así, como si hubiera yo regresado de la guerra, así, no, estás bien, todo bien, sí, no, todo bien, Pedro. No hagas esto, cualquier cosa, ¿no? Ujú. Y pues te digo, realmente además de una escuela, fue como un gran arropamiento el que tuvo Cuarto Oscuro conmigo. Una gran acogida que te diera. Literal. Pero sí, yo agradezco mucho y siempre voy a estar muy agradecido con ellos por la gran escuela que fue, pues más aparte de fotografía, pues como de vivir en la Ciudad de México, ¿no? Bueno, eso fue acá, pero te han mandado, bueno, a partir de ahí de Cuarto Oscuro, tú llegas ahí por networking y por eso que picar piedra. ¿De igual manera brincas a proceso con networking? Sí, o sea,
hubo como un, ¿cómo decirlo? Como un cisma ahí Ujú, en el departamento de fotografía y salen tres fotógrafos, dos fotógrafos y el coordinador, ¿no? ujú, Y pues uno empieza como, pues, somos reporteros, no ujú. somos comunicadores, y obviamente entre todos se hizo, pues empezó a hacer como el Chisme. run, el Ajá, chisme de que, hey, está solicitando fotógrafos el proceso, que obviamente, pues, pues hasta la fecha no es como un referente en el periodismo de claro. México proceso. Y yo, pues imagínate, tenía 24 años y alguien, a una amiga que trabajaba ahí me dijo, hey, mira, ve, deja tu carpeta, están buscando fotógrafos. Y ya sabes, muchas veces lo que pasa a veces es que uno se auto boicotea, ¿no? Claro. El Este, síndrome del impostor. es como dicen, ¿no? Ujú, Y uno se auto boicotea y yo decía, no, no, o sea, ¿cómo voy a ir yo que vengo llegando a la Ciudad de México? Pues no tengo tanta experiencia aquí. Seguramente deben de estar buscando contratar como a unas vacas sagradas, ¿no? Como, alguien y chingón. además Ajá. pues empieza a escuchar uno como los nombres de las personas que están ya viniendo a pedir trabajo y yo no me imaginaba que me fueran ni siquiera a pelar, ¿no? Pero Ujú, justo lo que estaban buscando pues era una persona joven para que trabajara, ¿no? claro. Entonces, pues literalmente yo nunca había, te digo, nunca había pedido trabajo en mi vida porque pues en el sur el maestro me llevó al periódico Ujú, y ahí poco a poco me fui metiendo, como dicen en ujú. Acapulco, como la humedad me fui metiendo Sí. y después lo del cuarto oscuro igual, como dicen los chicos ahora, Ujú. fue muy orgánico, ¿no? Como dicen los chicos. Pasó de una manera muy orgánica Ajá. y cuando menos me di cuenta ya estaba yo aquí, ¿no? Y entonces yo nunca había pedido trabajo en ningún lugar y literalmente hice una carpeta, compré, me acuerdo que fui a no recuerdo si a un Lumen o un Office Depot, Ujú, y compré una carpeta, y ujú, compré unas opalinas, imprimí unas fotos. Eso sí, pues me asesoré con muchos compañeros que ya tenía yo aquí ujú, y yo les preguntaba así cómo se hace una carpeta fotográfica para ujú, pedir trabajo, ¿no? Y entonces todos me dijeron, no, no metas más de 15 fotografías, que sean puras fotografías que no te hagan dudar ni un poco. Y además, después de que ya tengas tú como una preselección, ujú, confróntalas con varias opiniones, ¿no? No solamente confrontes las fotografías con personas que se dedican al fotoperiodismo o a la fotografía o al periodismo, ujú. sino, por ejemplo, con tus caseras, por ejemplo. Ok. Y entonces yo me acuerdo que con las que eran mis caseras en ese tiempo, pues yo bajaba y les decía, hey, mire cómo ve esta foto, ¿cuáles tocaría usted de estas? Y entonces hice ya como mi carpeta de solamente 15 fotografías. Y lo más curioso es que, o sea, todo mi trabajo que presenté en la carpeta, casi todo, el 95%, 90%, era trabajo que había hecho en Cuarto Oscuro, porque evidentemente los eventos políticos, Claro. deportivos, a los que yo, fuertes que había cubiertas de ese tiempo, pues eran los que estaban más en Cuarto Oscuro, ¿no? Ujú, Pero la foto que digamos que por la que me dieron el trabajo en proceso fue una foto que le tomé a Carlos Ahumada en el 2002, ¿no? ok. Y además fue como muy curioso porque te digo, siempre este trabajo como fotoreportero, como fotógrafo, no solamente es tomar fotos y como dicen muchos que solamente aprieto un botón, ¿no? Ujú, Tienes que hacer relaciones públicas y además decía mi jefe en Acapulco, Juan Angulo, que también es uno de mis grandes maestros, ujú, siempre decía, maestro, fotógrafos son los de las bodas, ¿no? Y obviamente siempre dejando bien claro que sin un sentido peyorativo, no hacer ajá. menos a a los compañeros fotógrafos de bodas Un saludo a Jafit. o de eventos sociales, este, que obviamente Al Richard. tienen todo un flujo de trabajo Ajá. importante. Él decía, ¿no? Fotógrafos son los de las bodas. Tú eres fotoreportero, ¿no? Pregunta, investiga, sé curioso, ¿no? Y entonces me acuerdo que cuando al momento que Rafael Rodríguez Castañeda, que era el director de proceso en ese tiempo, revisó mi carpeta, él se detuvo en esta foto porque tenía mucha curiosidad, Ujú, porque además, si ustedes se acuerdan, Carlos Ahumada se hizo famoso hasta que reventó el problema que tuvo, ¿no? ujú, Y no había muchas fotografías de Carlos Ahumada, era como pues como un personaje que no tenía rostro, digamos, ¿no? ajá. Y entonces, pues yo tenía fotos de Carlos Ahumada, además con Onésimo Cepeda, ¿no? Era obispo de Catepec, que además era un personaje, todo un personaje de la política, ¿no? Muy Ujú. influyente. Y yo tenía una foto inédita De los dos. de los dos juntos en una plaza de toros, en un ruedo. Y yo todavía me acuerdo que pude desplegar un poco ahí y decirle, no, mires, yo veo que la importancia, que además sí es cierto, ¿no? Es Ujú, muy importante la preservación del archivo, la clasificación, el tener ordenado el archivo para en su momento, cuando ese tipo de personajes ujú. salgan a la luz, debe haber como todo pues un respaldo
¿no? Con Visual, sí. material y el archivo y esto, ¿no? Y entonces me acuerdo mucho que Rafael Rodríguez me dijo, esta es la primera foto que te vamos a publicar en proceso, ¿no? Ándale. Sí, y obviamente no me dijo siquiera que ya me iba a contratar ni nada, ¿no? Solo. Solamente me dijo que iba a usar mi fotografía Sí. inédita que estaba ahí, y ya pasó, la publicaron el fin de semana y no me hablaba. No me hablaban y yo dije, no, pues ya ni foto, ni porque Sí. además era un material que yo había recuperado porque a una persona estaban haciendo un libro de Carlos Ahumada y alguien les dijo, este chico tiene fotos inéditas de Ahumada en Acapulco, y me buscaron. ¿Y cómo la sacaste, güey? Que nadie te dijo nada ni. No, era en el 2002, Alberto López Rosas era candidato a alcalde de Acapulco. Entonces, él era candidato del PRD. Ajá. Y te digo, o sea, sí, es como bien dice Juan Angulo, no, tú solamente no tomas fotos, ¿no? Tienes que tener como todo un bagaje de información, Ajá. porque puedes estar ante muchas personas, o sea, personajes importantes, pero si tú no los conoces, Sí, no. se te puede ir la foto por no saber quién estás fotografiando, ¿no? Sí. Y me acuerdo mucho que yo llegué y obviamente los personajes conocidos, pues eran el candidato López Rosas y el obispo Onésimo Cepeda, ¿no? Y yo le preguntaba, pero sí veía que Ahumada, pese a que yo no sabía quién era, tenía una participación preponderante en la escena, ¿no? Porque pues los dos, o sea, los dos platicaban con él, lo tenían en medio, ¿no? Ajá. Y yo recuerdo mucho haberle preguntado a las personas de la gira, y oye, ¿quién es este que está con ellos? ¿No? Y me dicen, es Carlos Ahumada. Y entonces yo dije, yo leí sobre este sujeto que era era el dueño del Irapuato, y luego compró el León, y luego tomó con un grupo paramilitar el estadio de León. Ujú. Y dije, este va a tener problemas, ¿no? Seguro, en algún momento se va a... Algo. Este es un personaje escandaloso, Ajá. que seguramente en algún momento un retrato de él puede servir para ilustrar alguna información o nota, ¿no? Ujú. Y 2 años después se volvió, o sea, Tema, sí. sí, o sea, pues sí, hubo como, digo, él mató al PRD, básicamente, ¿no? Sí. Después de él, el PRD murió hasta hace el año pasado que desapareció, Ujú. pero ese fue el inicio del fin del PRD, ¿no? Ujú. De las fuerzas de izquierda, digamos, en donde después obviamente nace Morena, toda esta historia que ya muchos conocemos, Nace Morena. Sí. pero digamos, Ahumada, pues es el principio del fin del PRD, Ajá. de todas estas fuerzas de izquierda que se habían formado, pues sí, desde el 68, ¿no? Wow. Y entonces, justo, pues era como la importancia de conocer a los personajes Ujú. y lo importante que es en mi trabajo tener como todo este bagaje, ¿no? De la información. ¿Y hay censura en el fotoperiodismo nacional? Mira, yo pues, te lo puedo decir que he tenido la gran suerte de trabajar en puros lugares donde nunca he tenido ese problema. Ni en el sur, ni en Cuarto Oscuro. Obviamente Cuarto Oscuro muchísimo menos, porque te digo, ahí es Ujú. total libre albedrío. Y en proceso, pues tampoco, ¿no? O sea, no, yo he tenido la suerte de nunca tener ese problema, Ujú. pero he sabido, escuchado de pocos compañeros de que sí, que no sé, que trabajan en un periódico nacional y son los fotógrafos asignados a cubrir al presidente, por ejemplo, ¿no? O a la presidenta en este caso, y que en algún momento sus jefes les dicen, hey, bájale, ¿no? Ya bájale con el presidente, ¿por qué le tomas así? ¿Por qué le tomas asá? ¿Por qué siempre le tomas fotos como donde se ve mal o esto, ¿no? Ajá. Como que te estás burlando todo el tiempo, ¿no? Ujú. Y sí les dicen, hey, bájale, ¿no? Y yo la verdad te digo, nunca afortunadamente he tenido ese problema, o sea, siempre he gozado de una libertad que valoro además, ¿no? Con el presidente. Con cualquiera realmente, o sea, no, o sea, hay más veces que en lo que podría decir que hay más autocensura Ujú. por temas de seguridad. Claro. Por temas de seguridad. O sea, si piensas a veces en no firmar una foto con tu nombre por todas las implicaciones de seguridad que pueden tener. Claro. Hay momentos en los que te has sentido amenazado físicamente tu integridad por una foto. Bueno, directamente, Sin decir nombres, ni o sea, contextos. directamente, por ejemplo, en Acapulco, una vez en una prepa me agredieron, me rompieron el equipo, digamos que en- pues sí, por poca experiencia me vi envuelto en una situación en la que había como un pleito entre dos grupos, pues porriles, Ujú. en una elección de la universidad. Puta. Y yo llegué, sin avisarle a mis compañeros,
Y cuando me di cuenta, los dos grupos se dejaron de pelear para Chingate. chingarse al fotógrafo, ¿no? Que estaba además dejando testigo o prueba de lo que estaba pasando ahí. Ujú. Y afortunadamente un maestro que se llama Fernando Magdaleno de la Prepa 7 de Acapulco, que no sé si todavía trabaja ahí, me hizo el favor, me salvó la vida y me sacó en su cajuela porque o sea, digo, me habían roto el equipo y me querían pegar Ujú. y me estaban aventando butacas, tierra, piedras. Tú solito. Sí, yo solo. Híjole. Y entonces este maestro llegó y así en un operativo casi casi como de película, metió Ajá. su carro, me metió a la cajuela y me sacó así, ¿no? Ujú. Y nada más por eso pues no me dieron. Luego en el 2006 en Oaxaca, en un enfrentamiento del Apo, me explotó un petardo, Famosa esa anécdota. me explotó un petardo en los pies y se me enterraron los clavos En en los las pies, piernas y en las piernas, en y los glúteos. las nachas. Y además, no sé, 4 días antes Ajá. de eso, que fue el 2 de noviembre del 2006, el 26 de octubre, pues estuve cuando asesinaron al camarógrafo Brad Will, Ok. este fotógrafo camarógrafo norteamericano de la agencia Indie Media, Ajá. y pues literal, casi casi, pues lo mataron ahí enfrente de nosotros. Puta. Estábamos incluso a un lado de él, y un poco, pues sí, de una manera imprudente, él hacía su trabajo, pues muy arriesgado, y estaba entre dos fuegos, ¿no? Ajá. Parado a la mitad, y lo hirieron en el estómago y murió, ¿no? Y, es, realmente ha sido de las cosas más fuertes que me ha tocado vivir, porque yo, pues sí, te digo, para este momento yo tenía casi 5 años trabajando como fotoperiodista, Ajá. había visto pues accidentados, balaceados, muertos, ejecutados, ¿no? Pero nunca había visto a una persona morirse, pues, a ver cómo se le va el color a una persona que pierde la vida y realmente extinguirse del cuerpo la vida. Puta. Fue pues una experiencia que muy fuerte, ¿no? O sea, muy fuerte, de las más fuertes que me ha tocado vivir y que además al mismo tiempo te hace como replantearte la forma en la que tú tienes que trabajar. Yo me acuerdo mucho que después de eso Rafael Rodríguez, que era el director de proceso, me dijo, mira, de héroes están yendo los panteones y ninguna fotografía vale la pena tu vida, Claro. ¿no? O sea, tu vida vale más que cualquier fotografía y siempre tienes que tener mucho cuidado con cómo haces tu trabajo, porque de héroes están yendo los panteones, me decía, ¿no? Puta. Y desgraciadamente digo, con todo y eso, que siempre se ha trabajado pues con mucha mesura y con mucho cuidado del proceso, pues aún así hay varios compañeros, 2 compañeros de proceso que fueron asesinados, ¿no? Y pues literalmente te digo, no es como que sea censura, sino que más bien tú pues le vas midiendo el agua a los camotes. Como quien dice, ¿verdad? Sí, porque a veces, o sea, muchas veces uno tiene que estar consciente de que si tú sufres como, pues si sales herido o en su peor de los casos mueres, Ujú. pues el objetivo por el que tú estás en ese lugar, que es sacar la información de ese lugar, no se cumple porque si te pasa algo, esa información ya no sale Claro. y entonces no tiene caso que hayas estado Sí, ahí. no valió la pena. Y pues, Híjole, ¿qué te dice tu familia de tu trabajo? me acuerdo mucho que mi mamá me decía, hijo, cuando veas un desmadre, corre, ¿no? Yo le decía, sí, mamacita, corro, pero al desmadre, ¿no? O sea, porque además es como llega un momento en el que también la adrenalina es como una Sí. cosa peligrosa, Sí. porque si uno se deja llevar por la adrenalina, Se va a no meter. mides, ¿no? Sí, Y yo ahora mismo te digo, siempre digo, no debes trabajar con miedo, pero tampoco debes de trabajar sin precaución, sin Ujú. cuidado, porque entonces te digo, pasa esto, te pasa algo y el objetivo no se cumple porque la información no sale del lugar de los hechos, ¿no? Ya. Está cabrón. ¿Y qué te inspira? Como profesional, como persona, ¿qué te inspira? Como profesional me inspira, pues, te digo, siempre yo considero que lo que yo hago es más una labor social. Digo, obviamente es importante que tengas un sueldo digno, buenas prestaciones, la manera, pues, lo óptimo para poder vivir bien, ¿no? Ujú. Pero eso te motiva, pero que digas, Sí, sí, o sea, ajá, el que mi trabajo es una labor social. O sea, que yo pretendo servir a la sociedad con lo que yo hago, ¿no? ajá, Si hay algún problema desde, no sé, desde un bache afuera de tu casa y yo voy y con mi denuncia o haciendo pública tu denuncia, eso ayuda para que te tapen el bache, que no tengas agua,
que estás viviendo una situación de secuestro por un grupo armado que Ujú. que tiene tu comunidad azorada con extorsión y violencia, si yo puedo servir para que tu situación cambie, eso es lo que a mí, digamos, me mueve, ¿no? La labor social Ujú. que está intrínseca en mi trabajo, ¿no? Ok. Sí. Y entonces, ¿tú consideras que esa fue la de Oaxaca, la cobertura más peligrosa que has realizado? No, No. no. O sea, eso fue como mi prueba de fuego, Ujú. porque te digo, yo obviamente no era la primera balacera en la que yo estaba, Ujú. no era el primer enfrentamiento, no era la primera vez que escuchaba balazos así de cerquita, pero fue la primera vez que vi que alguien se murió, por ejemplo, Sí. ¿no? Luego pues pasó lo del petardo, pero obviamente imagínate, pues trabajaba yo en proceso, trabajo en proceso, y es una revista que desde siempre pues le ha dado como mucha cobertura a estos temas de violencia y todo lo que implica en la sociedad, ¿no? La violencia, la política, cómo contamina todo esto, ¿no? Ujú. Y pues nos aventamos como unos 10 años. Un poco comparaba yo con lo de la pandemia, ¿no? Nadie nos enseñó a protegernos en la pandemia de un día Sí. para otro. Así pasó con la violencia, ¿no? Nadie nos preparó para casi casi convertirnos en corresponsales de guerra Ujú. en meses de un día para otro, como sucedió en el 2006, ¿no? Sí. Que de una violencia normal, casual, nos vimos Escaló. envueltos en Sí. situaciones de violencia muy complicadas todos los días. Y entonces pues hubo muchas cosas, muchas anécdotas, que ahora las cuento sin que me tiemblen las rodillas, Ujú. pero todavía hace algunos tiempos tuve que sí, como ver a un psiquiatra, un psicólogo y platicar como para poder sacar toda esa tensión que tenía yo guardada Claro. de muchas situaciones pues que me pasaron en su momento. Y, y ahorita mencionaste la pandemia. Es una situación que también cubriste, voy a decirlo valerosamente aquí en la ciudad, porque te mandaban asignaciones bien cabronas. ¿Cómo afectó la pandemia tu salud mental y emocional? Fue muy choqueante porque te digo, en algún momento con esta cosa de la violencia, Ajá. yo no me sentía realmente vulnerable, ¿no? Ajá. Porque de cierta manera yo siempre supe que iba a Tamaulipas, a Sinaloa, a Chihuahua, a Ciudad Juárez, pero el domingo ya estaba yo en mi casa, paseando a mi perro, Ajá. pues, digamos, fuera de que muchas veces es lo que uno, pues sí, todo el mundo romantiza como a los reporteros, a los fotógrafos de los grandes medios, Ujú. cuando realmente los que se llevan la chinga realmente cabrona son los compañeros que viven en los estados, porque ellos nunca se salen de esta dinámica, ¿no? Todo el día está en esta dinámica de cuidado, de sentirse inseguros, de sentirse vulnerables. Claro. Y pues te digo, yo iba, a lo mejor me sentía vulnerable 3 días, pero el domingo, pues ya tomaba el sábado, tomaba ya un avión y entonces ya el domingo, lunes ya estaba yo aquí en México, pues como fuera de esta dinámica de todo el tiempo estar pensando en que algo me puede pasar, ¿no? Ujú. Y los compañeros de los estados, ¿no? Se quedan ellos todo el tiempo viviendo como en esta dinámica Ujú. y en la pandemia pues era justo eso, como permanecer en la vulnerabilidad todo el tiempo, ¿no? Además, pues con un hijo pequeño en ese tiempo de 2 años, mi esposa, mi casa, y imagínate, ¿no? Que sales todos los días y ves a gente entrando en una cápsula al hospital, o a veces, o cuando nos tocó entrar al hospital y ver a gente entubada, o ver cómo entuban a una persona, Chinga. o me acuerdo mucho que en algún momento, pues ya todas estas escenas de los hospitales, de la gente entubada y esto, pues digamos que estaba ya muy vista y Ujú. se empezaron a buscar pues como más tópicos de esta problemática, ¿no? Que era pues cómo estaba perjudicando a la economía, cómo estaba perjudicando a la periferia, Ujú. cómo vivía la gente de la periferia, Ujú. cómo vivía la gente sin agua, Ujú. cómo vivía la gente sin servicios públicos, una pandemia. Ujú. Y pues era muy difícil, ¿no? Llegar a tu casa como si no pasara nada y cómo digieres todo esto todos los días, además, ¿no? Y con un estado tan prolongado que te gusta 2 años, 3 años, Sí. luego te digo, mucha gente pues decía que yo era muy exagerado porque llegó un momento en que hasta se descompuso mi lavadora porque yo lavaba mi ropa, Ujú. o sea, me cambiaba 8 o 9 veces al día, ¿no? Cada vez Ujú. que salía me cambiaba. Y yo me contagié hasta el 2022 y en una cena familiar además, Ajá. ¿no? Y yo me acuerdo, pues imagínate, mi hijo también estaba muy consciente de ver
todo lo exagerado que yo era con tantas cosas, que me recuerdo mucho el momento que íbamos a cenar en Año Nuevo y me dijo, papá, nadie va a usar tapabocas. Y mi hijo tenía 3 años, ¿no? Y yo me quedé pensando así como, güey, tienes razón, ¿no? Pero dices, bueno, no, hijo, mira, estamos aquí en confianza, en la familia, y pues Y sopas. sí, ahí nos contagiamos todos, ¿no? Puta madre. Después de 34 pruebas PCR, Ver, di positivo al COVID, ¿no? madres. Después de 34 pruebas, y pues imagínate, ¿no? O sea, te pasan todas las cosas que viste por la cabeza Ujú, y sientes que te vas a morir, ¿no? Pero afortunadamente, pues digo, ya estaba en una situación totalmente diferente porque ya estaba vacunado, claro. estábamos vacunados, ya había como más conocimiento de cómo se podía manejar la enfermedad, Ujú, medicamentos ya específicos, no estaba ya como a tantos a palos de ciegos y esto, pero sí fue muy complicado, realmente, como dices, es pues algo muy difícil para la salud mental. Yo siento que inclusive podría decir que no lo acababa de superar, que justo esta semana estamos cumpliendo 5 años que inició. de ese puente que nunca No, terminó en un puta. año, ¿no? Casi, ¿no? Ajá, O sea, un puente que duró casi un año, ¿no? chingo, sí. Y yo me acuerdo mucho, pues sí, era muy complicado. En algún momento mi familia tuvo que irse porque llegábamos a tener una situación complicada porque yo no salí, dejé de salir nunca, Ujú, nunca no dejé de salir ni un solo día y además cubriendo situaciones de riesgo y mi familia estaba encerrada, ¿no? claro. Sí, Y había como un choque sí, de percepciones, ¿no? sí. Y entonces, pues ellos se tuvieron que ir y cuando se fueron, pues sí tuve como la confianza de poder hacer cosas más fuertes, porque entonces yo no tenía que estar preocupado por alguien que estuviera en mi casa Por y que contagiar fuera a a alguien, contagiar a claro. alguien, ¿no? Pero sí, fue muy complicado, muy difícil, además, pues ver a muchos compañeros morir, a gente con la que habías trabajado mucho tiempo Puta. y que nada más de repente sabías que ya se había muerto uno, que se había muerto otro, y jóvenes, grandes, fue muy complicado. Y hoy en día, ¿cómo haces para procurar una buena salud emocional y mental? Pues mira, platicar mucho con tus amigos, descargar realmente Ajá. como ese tipo de cosas. En algún momento sí he buscado terapia, ayuda profesional, el apoyo de mi familia también es muy importante, ¿no? Mi esposa, ahora mismo mi hijo también, pues muchas veces se entera de cosas y hay como la libertad de poder hablar como este tipo de cosas, ¿no? Mm, Pero sí es necesario buscar apoyo profesional con terapeuta, claro. porque o sea, siempre dices, imagínate, hay mucha gente que sufre estos problemas y evidentemente tú no los vives, digamos, no los sufres, Ujú, pero los conoces, ¿no? claro. Y no es fácil digerir todo esto por sí solo, ¿no? O sea, sí Sí, tienes en algún momento que buscar apoyo para poder descargar toda esta carga de ver sí. cosas horribles, ¿no? Yo me acuerdo que durante la pandemia fuimos a comer unos tacos y tú me hablaste justo de la salud emocional y mental. Yo no la tenía presente. Y cuando me hablaste de eso y de tu preocupación, fue que me cayó el 20, güey. Y me di cuenta de lo mal que yo estaba, güey. Ahí fue por ti, cabrón. O sea, y ya después fue terapia y ir tratando eso, porque muchas veces no consideramos ese aspecto, es bien importante, cabrón. Y porque nos afecta lo emocional, lo mental, nos afecta en lo físico. Sí, claro. Y pues además, pues era como todavía abonaba más a la preocupación de que decía, imagínate, te enfermas y no hay ni siquiera un hospital ahora porque en todos los hospitales son COVID Sí, y no puedes ir, ¿no? Y obviamente sí fue muy difícil, ¿no? Fue muy complicado. sí, pero bueno, vamos a, porque se vino muy abajo ese pedo. Dos, tres preguntas, puta madre. Vamos a irnos un poquito para arriba. Vamos a hablar de tu Premio Nacional de Periodismo. ¿Fue 2014? Sí, en el 2014. ¿Qué sentiste cuando dijeron tu nombre para que pasaras por tu premio? Bueno, se va a escuchar muy mamón, Ajá. pero la verdad yo ya sabía que me lo iba a ganar. A huevo, chingada madre. O sea, aquí ¿Por lo qué? que sobra es talento. Porque mira, realmente, cuando yo recuerdo mucho el momento en el que tomé la foto, desde que vi al personaje que, pues, es el protagonista de la imagen que Ajá. ganó. Lo pueden googlear, ¿eh? Si tienen curiosidad. Yo recuerdo mucho del momento que ganó la fotografía, porque yo tenía, pues, casi 2 meses en esa cobertura en Michoacán, Ujú. una cobertura también muy complicada, en el que en algún momento, pues, como dices, sentí mucho miedo porque los balazos casi que me pasaban por arriba de la cabeza. Uf, Pero a mí se me hacía
como bien fuerte la situación que la gente estaba viviendo. Ujú. Me hacía pensar mucho en cómo los habitantes de la Ciudad de México pensamos todo el tiempo que estamos en una burbuja, ¿no? Y que vemos que lo que pasa en los estados nunca va a poder llegar a pasar aquí. Era para... Y cuando yo vi a este chico de casi 14 años con un R15 en la mano, a mí se me hacía que era la síntesis de ese conflicto, ¿no? De Ujú. las autodefensas, porque él a sus 14 años básicamente no conocía otra cosa en su realidad, pues en su Mundo. percepción de la Ajá. vida, en su mundo, que la violencia exacerbada Chingado. que había con este conflicto de las autodefensas, que no se ha terminado además, ¿no? Sí. Y pues yo cuando lo conocí, yo dije, él es la síntesis de este conflicto, ¿no? Ujú. Y me acuerdo mucho estar buscando una imagen fuerte de este personaje y íbamos a un lugar y yo vi que él, pues imagínate, ¿no? Era para los pistoleros, para estas personas era muy curioso. Él mismo el chico era muy curioso para sus compañeros, ¿no? Porque estaba joven, estaba muy chiquito, realmente sí parecía un niño y además era como muy desmadroso, ¿no? Y entonces lo traían ahí un poco como de mascota, ¿no? Y entonces el chico, yo vi que cuando íbamos en esta caravana, se puso en un quemacocos de una camioneta, ¿no? Ujú. Y entonces sí estaba como yo esperando esta imagen. Y cuando, si ves la foto, inclusive está un poco como a contraluz, porque yo pretendía hacer un contraluz, ¿no? De él como a contraluz con la metralleta en la mano y voltea, 2 segundos voltea, ¿no? A verme. Y tomo la foto y lo primero que yo pensé es como, está en foco. Ujú. Y ya la veo y dije, está en foco. Y la veo y dije, no manches, o sea, Bien. es una imagen muy fuerte y sintetiza como todo este conflicto. Sí. Desgraciadamente por una situación ajena a mí, en ese momento la foto pues no fue como, pues no la pelaron en la revista. Ujú. Y me acuerdo mucho que o sea, a mí se me hizo como muy triste pensar en que esta gran foto que era como la síntesis del conflicto, Ujú. no había sido tomado en cuenta, ¿no? Y hasta me acuerdo que para buscar que la publicaran, yo pues te digo, yo siempre en ese momento mi objetivo era que Pulsea fuera publicada en la revista impresa, ¿no? Pero ya existía en ese momento el escaparate, que además proceso siempre ha sido, pues, como muy visto el portal. Y yo dije, pues entonces tiene que salir en el En portal, la ¿no? página, ¿no? Y me acuerdo que buscando que la publicaran, redacté una pequeña crónica y el editor del punto com, en ese tiempo Alejandro Caballero, le dio el espacio, ¿no? La publicó, publicó ese pequeño texto, como esa pequeña crónica que había redactado con la Ujú. foto y se hizo pues como conocida en ese tiempo, ¿no? Pero yo decía, es que esta foto no se puede quedar así como ser olvidada de un día para otro y ya, ¿no? Porque se me hace que es una imagen muy fuerte, te Ujú. digo, yo sentía que era como la síntesis del conflicto y de hecho nunca había mandado al Premio Nacional de Periodismo, o Nada. sea, nunca había mandado nada Ujú. y yo decía, es que ahí tiene que salir, ¿no? Ujú. Esta foto no se puede quedar aquí, tiene que salir más, o sea, ser más vista, ¿no? Ujú. Por lo que implica. Y me acuerdo que mandé la foto y había tenido yo un accidente, o sea, en el transcurso de que Ujú. le envié y esto, tuve un accidente y me fracturé un dedo. Y Ok. entonces estuve 4 meses, pues, en mi casa sin hacer nada incapacitado, porque me había roto mi falange en Ujú. dos. Y me acuerdo que yo sabía el día que iban a anunciar el premio. Y cuando me hablaron y vi un teléfono, o sea, yo el día que sabía que anunciaban el premio, yo vi un teléfono desconocido, así un número desconocido, un número que yo no Ujú. conocía, y dije, son los del premio. Son ellos. Se ven tardado. Y dije, son los del premio nacional, y eran los del premio nacional. Ah, qué chingón. Pero, obviamente es muy satisfactorio porque de entrada es como, no, el reconocimiento no es lo que uno busca en ese trabajo, Ujú. realmente, no es lo que uno debe de buscar, no debe ser el motor ser reconocido, ¿no? Ujú. Pero se me hacía que esa imagen tenía que ser más difundida, ¿no? Y pues qué mejor escaparate que el Premio Nacional de Periodismo, que después no te puedo negar que sí me vi envuelto, o hasta la fecha siento como un conflicto interno conmigo, porque después también pensé qué tanto puedo poner yo vulnerable a este chico por la difusión de su imagen, ¿no? Porque de hecho la fotografía todo el tiempo, hasta el Premio Nacional de Periodismo, Ujú. la habíamos publicado con la cara borrada, ¿no? Ajá.
Y cuando se dio a conocer con la cara así, pues sí, con la cara sin difuminar del chico, fue cuando la publicaron en el Premio Nacional de Periodismo, ¿no? Y entonces yo ahí mismo pues me vi envuelto como... Hay una historia de los fotoperiodistas, por ejemplo, que es muy conocida, de Kevin Carter, que es un fotógrafo sudafricano que fotografió en los 80s a un niño que pareciera que va a estar a punto de ser devorado por un buitre en África, por la hambruna, ¿no? Y él, digo, evidentemente también tenía pues problemas de salud mental no bien cuidada, y se terminó dando un balazo porque nunca pudo digerir como esta culpa de que la gente lo llamaba buitre por haber ido a, A fotografiar eso. pues dicen ahora exotizar la miseria, ¿no? Ah, ok. Y entonces no te puedo negar que en algún momento me he sentido como Culpable. con ese conflicto, ¿no? Como de pensar si yo puse vulnerable al chico, si su seguridad se puede poner en peligro por Ujú. difundir su cara, porque además pues, él sigue viviendo ahí, Bueno, ¿no? queremos Quiero pensar. pensar, porque Ajá, hasta eso también pienso, ¿no? claro. ¿Qué tal si voy y lo busco? Y ya no está. O sea, es un conflicto que no te puedo Puta. negar que tengo, ¿no? Cabrón. Por eso te digo, la salud mental Sí, pues, sí. es importante porque cómo digieres todas estas Todo ese situaciones desmadre. por ti mismo, solo, ¿no? Si pudieras abrir un portal o pudiéramos abrir un portal como el Doctor Strange y regresar 15 años el tiempo y te paras contigo mismo, ¿qué buen consejo te darías? Cuida tu cuerpo, cuida tu cuerpo. Come bien, aliméntate bien, haz más ejercicio, cuida tu cuerpo. Cuida tu puerco. Mi cuerpo, sí. Eso le diría a mí mismo. Sí. Porque, pues, o sea, digo, tengo 43 años y ahora mismo, digamos, como la vida recia, Ajá. me empieza a pasar factura, pues, temprano, siento, ¿no? Porque justo eso, pues, no cuidé mi cuerpo tanto como debía haberlo hecho en un principio. Y a lo mejor no me alimentaba bien, no dormía bien, muchas cosas que ahora mismo pienso que debía haber puesto más atención, ¿no? En Sí. ese sentido. Y si pudieras vivir en un mundo de fantasía, ya sea películas, series, cómics, animación, juegos, ¿en qué mundo sería y por qué? Pues obviamente Peter Parker, papá, pues ¿cómo quién? ¿Peter Pan? Peter Parker. Ah, yo dije, órale. Sí, era de hecho un poco una broma que me hacían mis amigos en Acapulco cuando comenzaban, que decían que era yo. El Spiderman. No, ni existía Peter. Yo creo que ni nacía. Ni nacía, ¿no? No. Nacía Spiderman en ese tiempo, seguro. Pero mis amigos decían, ¿no? Que era yo fotógrafo de día y araña de noche. Pero sí, ¿no? Y además, o sea, ahora mismo siempre esa frase del tío Ben siempre Ajá. me suena mucho, ¿no? Esto de que Todo poder o sea, lleva. el hecho de tener una cámara y realmente no hay objetividad, ¿no? La objetividad en este trabajo es una falacia, Ujú. porque desde el momento en que tú tienes un visor, haces una delimitación de la realidad. Claro. Entonces tú tienes el poder de delimitar, engrandecer, empequeñecer, De ¿no? contar como tu ¿No? versión. Ujú. Y entonces la frase del tío Ben me suena mucho, ¿no? Como es un gran poder el tener una cámara para, ahora mismo decían una frase de Vicente Leñero que dice, este trabajo es ver para otros, ¿no? Porque tú vas a un lugar a ver para miles de personas que no pueden estar ahí, ¿no? Claro. Y entonces imagínate qué gran responsabilidad implica el ver para otros, ¿no? Y pienso siempre en el tío Ben y en Peter Parker. Ah. Pues muchas gracias, cabrón. Estuvo muy, muy fuerte, muy, muy entretenido, muy interesante. La plática eres como un bagaje de experiencia bien cabrón. Pero, Deberías dar conferencias. y además, digo, tú y yo tenemos una relación personal Ajá. muy sólida, muy importante, y tú a ti mismo te he contado muchas cosas Que no se pueden contar aquí. que no se pueden contar aquí, Sí, no. que no se pueden contar aquí, pues que son muy fuertes, ¿no? Sí. Sí, no. Pero bueno, vamos a acabar arriba. ¿Dónde te pueden encontrar la gente? ¿Qué redes Mi sociales? Instagram es @migueldimayuga. También estoy en X así. Estoy por abrir un TikTok. Y, Para bailar. sí, hacer como. ¿No? Y pues te digo, siempre como
tengo muchas ganas todavía de seguir haciendo esto. Me mueve, todavía siento que me mueve mucho. Y a ver cuánto tiempo me deja más la vida y mi cuerpo Tu puerco. seguirlo haciendo. Muy bien. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros, canalito.